Tema 25 de Historia Sagrada, Esther, Tobías y Judith. Buenos días, buenas tardes, domingo de Pentecostés, y voy con una semana entera de retraso, pero no importa, porque quiero a ver si para el martes me pongo al día, porque ya estamos terminando prácticamente. Pero bueno, ya aclararemos esos conceptos. Ahora vamos a hablar de tres personajes, que son tres libros, Esther, Tobías y Judith. De ellos tenemos que Tobías y Judith son deuterocanónicos, es decir, que no están en la Biblia hebrea y por tanto tampoco están en las Biblias protestantes, que cuando llegó la época de la Reforma, ellos optaron por no incluir los libros que no tenían los judíos y los católicos optamos por incorporar, y más que por incorporar, por mantener los libros que se encontraban en la versión griega de la Septuaginta, por lo menos algunos, y que estaban sobre todo en la Vulgata. Aunque habría también que matizar un poquitillo esto. En definitiva, Trento lo que decidió es los libros que tradicionalmente se habían considerado parte de la Sagrada Escritura, pues los mantuvo. Y ahora no entro en ese tema más profundo. Tobías y Judith eran o son de lo que se llaman deuterocanónicos, y Esther es un libro un poquito especial porque, como ahora veremos, el Esther hebreo es mucho más breve que el Esther griego. Y ahora explicamos esa cuestión. Entonces, el Esther hebreo es el que mantienen también los judíos y los protestantes, y el Esther griego es el que mantenemos los católicos. Empezamos diciendo un poquillo qué relación con la historia tienen estos tres libros. Aparentemente, de primera, pues parece que son tres libros históricos, que nos cuentan tres historias de personas, ¿no?, concretas, de una reina, una heroína, un buen hombre, un patriarca, de alguna manera, de la diáspora. Pero en realidad son, enseguida se dan cuenta, y el autor pone marcas para que nos demos cuenta, son tres narraciones ejemplares. A estas tres narraciones ejemplares habría que añadirle Ruth, que ya lo tratamos aparte, tal vez también Job, que también lo hemos tratado aparte, y Jonás, que lo hemos metido, como hace la Biblia, entre los profetas. Ahora nos quedan, como digo, estos tres. No son obras históricas, pero nos remiten a la historia y nos enlazan con ella, porque en ellas mismas hay conciencia de que la salvación de Dios se realiza en la historia. Se habla a veces de que son novelas, pero son mucho más que novelas. Tienen una pretensión mucho más alta que la de una mera distracción o un mero divertir. Se trata, como mucho podemos decir, enseñar deleitando, ¿no? Pero habría que matizar que estos relatos nos presentan arquetipos, generalizaciones de conducta y de modelos de salvación. Se nos enseña que Dios acompaña a su pueblo y que el que quiera ser fiel a Dios deberá cumplir con su ley. Esa es la impresión que nos queda al acabar la lectura. Protección de Dios y fidelidad de Dios, que son dos valores fundamentales de nuestra fe. Si se nos quedan bien reafirmados, habrá merecido la pena la lectura y la reflexión. Pero bueno, hecha esa pequeña introducción que vale para los tres, vamos a ir viendo uno por uno.
Y empezamos por el libro de Tobit. El libro en la Vulgata se llama Tobías, a lo claro, pero en realidad hay que distinguir entre Tobit y Tobías. El personaje principal, el padre, es Tobit. Luego el hijo, Tobías, es el personaje secundario, aunque a primera vista pueda parecer principal. Tobit es el que aconseja y el verdadero modelo a imitar por los lectores. Tobías, el hijo, también es un modelo a imitar, pero tiene un puesto secundario ya que muestra los consejos puestos en práctica. Él no da consejos, él hace, él cumple, él obedece, él sigue el camino que le trazan. Como digo, hay que distinguir los nombres de los dos personajes. El padre, Tobit, y el hijo, Tobías. Aunque San Jerónimo los igualara, los dos, y a los dos los llamara Tobías. Tob en hebreo significa bueno. Tobit significa bondad. Tobías se puede traducir por Yahvé es bueno. Otro personaje de la obra se llama Tobiel, que significa Dios es bueno. La bondad de Dios, como veis, está muy reafirmada y muy realizada en esta familia. De Tobit se nos va la genealogía con un juego de nombres que quiere condensar y anticipar todas las ideas del libro. Fijaros, los nombres de la genealogía de Tobit, todos se dicen por algo y uno los descubre más o menos, sin tener que saber demasiado. Porque ahora iremos viendo cómo los personajes que aparecen ahí, pues nos enlazan desde la época de los jueces hasta el final de la época del exilio. Pero ahí bien, vamos a ver. Se indica que la patria de Tobit es una ciudad que se llamaba Tisbe. Y se dice que Tisbe está en la Alta Galilea. Es decir, al norte del lago de Genesaret, al norte del lago de Galilea. Es una ciudad, por tanto, del reino de Israel. Y resulta que nosotros no tenemos modo de identificar esta ciudad que solo aparece aquí en este libro. La vida de Tobit es larguísima, ya que su abuela era del tiempo de los jueces, Débora. Él conoció la época anterior al destierro del año 722. Bueno, el tiempo de los jueces es entre los siglos 10 y 9 antes de Cristo. Es decir, nos estamos situando al final, hacia el año 900 o incluso cerca del año 1000, por la época de David. Estamos alejándonos, ¿no? La época de los jueces, incluso anterior a David, David es del año 1000, pues podríamos hablar del siglo XI antes de Cristo. Es que me he equivocado y he puesto 9 cuando teníamos que decir 11. Se dice que él conoció la época anterior al destierro, que el año 722 conoció la caída de Jerusalén, que el año 586 sucedió esa caída de Jerusalén. Bueno, la historia idealmente se sitúa antes de la caída de Jerusalén, pero si nos dice que la conoció en visión, no sé. Vamos, que la cronología
no funciona en absoluto. El autor quiere abarcar todo el tiempo de la historia de su pueblo y lo abarca en un solo personaje. Por tanto, con eso ya nos está diciendo que no pretende hablar de un personaje histórico concreto, sino que está dando el modelo de lo que tiene que ser un buen judío de la diáspora. Tobías, el hijo, como ya he dicho, tiene un papel secundario. Siempre aparece guiado por los demás y además no tiene más personalidad propia que la de ser un hijo obediente a su padre, que se deja guiar por el ángel, en definitiva por Dios, y que ama tanto la ley. Esto es muy importante en Tobías, en el hijo. Ama tanto la ley que por cumplirla se enamora anticipadamente de una chica que no ha visto. El ángel le dice, según la ley te corresponde casarte con Sara. Y entonces él se enamora perdidamente de ella antes de verla y antes de saber más nada. Según la ley me toca casarme, pues yo la amo ya, porque amo la ley. ¿Quién es esta Sara? Pues es el tercer personaje de la obra, o el cuarto si metemos a Rafael. Sara es mucho menos importante que los otros protagonistas, pero sirve para poner en marcha la acción del libro y mantener la acción del lector, la atención del lector. Es una mujer atormentada por un demonio que le impide casarse y tener hijos. Vive en el destierro también, pero muy lejos de Tobías. Y esta mujer es objeto de la burla, incluso de sus criadas, porque se le mueren los maridos y no puede tener hijos. Y entonces ella sufre tanto que, como ahora veremos, llega a querer perder la vida, pero se contiene por no dar un disgusto a sus padres. Al principio, por tanto, Sara aparece sufriendo, desesperada porque no tiene hijos, que es una gran pena para una mujer judía, piadosa, en el sentido doble de la palabra, piadosa porque reza, porque ama a Dios, pero piadosa también porque es buena para con sus padres. Tiene la pietas, la piedad para con sus padres, cumple sus obligaciones con sus padres con cariño. Ya digo que aparece sufriendo, desesperada, piadosa, y después ya asume un papel totalmente pasivo en el resto de la obra. El otro personaje, que sería el tercero en realidad en importancia, o casi el segundo, porque va a dirigir a Tobías, es un personaje enviado por Dios. Es un ángel con figura humana. Se presenta como Azarías, hombre conocido siquiera de oídas por los otros personajes, y al final se mostrará como ángel. Lo que pasa es que el escritor de la obra no es muy hábil en la presentación de Rafael y en algunos trozos da la impresión de que está pensando más en un hombre que en un ángel enviado del cielo. Al final queda claro, Al final queda claro que, y lo mismo que al principio y al final queda claro, que es un ángel, que es un mensajero de Dios, que es alguien enviado por Dios para ayudar a los personajes, a los demás personajes de esta obra. También aparecen otros personajes secundarios, muy secundarios, apenas nombrados. Un demonio que tortura a Sara, la mujer de Tobit, que a veces por su comportamiento, por su relación también con su marido, recuerda a la mujer de Job. Aparece también Raguel, el padre de Sara. Y dediquemos si quiere una línea también al perrito que sale a recibir a Tobías moviendo el rabo.
Pues un detalle que da encanto a la obra, ¿no? Que lo dice expresamente. Salió el perrito a recibirlo moviendo la cola. Vamos a ver el argumento entero de la narración. Esta es la parte, podríamos decir, eso, pues, del relato, de la novelilla. Pero insisto en que en ella va una gran cantidad de enseñanza. Entre los habitantes del reino de Israel que fueron deportados por los asirios, iba Tobit, un hombre justo que no había participado nunca en ningún tipo de idolatría. Lo dice expresamente. Él no había adorado a los becerros de oro que habían adorado los habitantes del reino de Israel. Él era descendiente de Débora, la profetisa que había juzgado a Israel. Llegado a Siria, se estableció en Nínive y parece que obtuvo del rey, en un primer momento, el permiso para moverse libremente pues, por aquella región. Desde Nínive, la capital de Asiria, se desplazaba para visitar a sus compatriotas establecidos en aquella región y practicaba toda clase de obras de misericordia. Sobre todo, una que destaca mucho en el libro es la de enterrar a los muertos, porque el rey había mandado que los cadáveres de los judíos quedaran insepultos para escarnio. Pero él, cuando se enteraba de que había un judío que había muerto de cualquier manera fuera de casa, pues iba, lo recogía y lo enterraba. Como esto llegó a oídos del rey, pues pasó graves dificultades. Un día, rendido de fatiga, se sentó en su patio, apoyándose en el muro y se quedó dormido. Sobre él había un nido de golondrinas y cayeron en sus ojos los excrementos de los pájaros que con su acidez pues le quemaron la córnea. A consecuencia de esto se quedó ciego. Se burlaban algunos de él y le preguntaban que de qué le habían servido sus buenas obras. Pero Tobit llevaba con paciencia y bondad aquellos malos momentos. Incluso se reafirmaba en su voluntad de cumplir la ley. Y esto lo dice con una anécdota que a mí me resulta un poquitín menos agradable que otras cosas del libro, que es que aprovechando que la mujer de Tobit ha recibido un regalo, Tobit de antemano le regaña a su mujer, no vaya a ser que lo que tiene sea robado, ¿no? Tobit no puede tolerar nada que vaya contra la ley, ni en él, ni en su mujer, ni en la familia. Es un hombre bueno y fiel a Dios. Creyendo que se acercaba a su muerte, conversó largamente con su hijo Tobías y le dio toda clase de buenos consejos que hacen del libro una auténtica narración sapiencial. Entre esos consejos, pues también sale a relucir un personaje que en la literatura de Oriente Medio pues tuvo también mucha importancia, que se llamó Ajicar, acerca del cual corría un libro de sabiduría también cargado de buenos consejos. Pero el autor dice que su libro es más importante que el de Ajicar, porque Ajicar es sobrino de Tobías. O sea que Tobías es más importante. Pues bien, queriendo dejar arreglados sus asuntos, le encargó a Tobías que hiciera un largo viaje a Media, donde vivía un pariente suyo llamado Gabael, para cobrarle un préstamo de 10 talentos de plata que le debía.
En el viaje Tobías tenía que pasar por casa de otro pariente llamado Raguel, que tenía una hija llamada Sara, que había intentado contraer matrimonio 7 veces, pero un demonio llamado Asmodeo mataba a los dos maridos antes de consumar el matrimonio. Tanto Tobit ciego como Sara maltratada por el malvado demonio oraron intensamente a Dios. Y Dios, queriendo ayudarles, envió a uno de sus ángeles llamado Rafael, es decir, Dios cura o medicina de Dios. La raíz Raf significa curar, ¿eh? Y la raíz El es Dios. Rafael, Dios cura. Literal parece que es Dios cura, pero también podría ser medicina de Dios. Este personaje nosotros lo seguimos venerando como el arcángel San Rafael. En el libro no le llama arcángel, le llama ángel, pero es que esa jerarquía de ángeles, arcángeles, la hemos establecido muy posteriormente. Se llama, lo dice San Gregorio, lo digo ya para que no arméis lío, se llama ángeles a los que cumplen una misión de Dios. Se llama arcángeles a aquellos que cumplen una misión especialmente importante. Esos que cumplen una misión especialmente importante, pues se considera que son jefes de ángeles, arcángeles, ¿no? Y en la Biblia aparecen nombrados 3, o sea, 2 con el nombre de arcángel, en Gabriel y Miguel, y luego Rafael, ¿no? A estos 3 que conocemos su nombre y que tienen unas misiones importantes los llamamos arcángeles. Pero el libro le llama ángel. Queriendo, dejar arreglados su asunto, encargó a Tobías que hiciera un viaje a Media, donde vivía un pariente suyo llamado Gabael, para cobrarle un préstamo de 10 talentos de plata que le debía. 10 talentos de plata eran varios kilos de plata, ¿eh? Era una cantidad muy grande de dinero. No es exorbitada, pero es una cantidad seria de dinero. Por tanto, merecía la pena hacer un viaje largo para ir a recobrar ese dinero. Tanto más cuanto que los judíos solían tener bastante fácil hacer el viaje porque tenían hotel en todos los sitios, porque por el deber de hospitalidad se alojaban unos a otros cuando iban de viaje. Eso fue una de las causas de la prosperidad de los judíos en la antigüedad. Bueno, quiero que veáis este mapa que hay aquí. Es un mapa muy sencillo, muy simple, pero tiene algunos de los nombres que nos interesan aquí ahora, ¿eh? Me he puesto la palabra Nínive, que está más o menos por donde pone Tigris, pero al otro lado del río. Veis que está Armenia, que está Media, que está Ecbatana, que está Partia, pone Parta, pero es Partia. Está Persia, Persépolis, he puesto Jerusalén también. ¿Veis? Este mapa os puede orientar. La zona de los 2 grandes ríos es Mesopotamia, que actualmente es Irak. La zona donde pone Persia es el actual Irán. Armenia. Entonces, Turquía se mete hasta donde pone la palabra Tigris también. Todo un poquillo menos. Llega, o casi, ¿sí? Llega la actual Turquía, ¿no? Bueno, Tobías y salió a contratar a un acompañante. Y se encontró un joven que le dijo llamarse Ananías, que no era otro sino el ángel Rafael. Este joven Ananías aceptó el contrato y, hechos los preparativos con mucha rapidez, emprendieron el viaje. Bueno, Ananías se identificó como pariente también. Para los judíos el parentesco es muy importante y hay que mantenerlo. Se identificó también como pariente de Tobit. Y
aceptado el contrato, hechos los preparativos con rapidez, emprendieron el viaje. Llegaron a la orilla del Tigris y allí un gran pez, bueno, Tobías parece que se metió un poco en el río y un pez se le tiró, ¿no? Y el ángel le dijo, agárralo por la agalla, que va a servirnos. Tobías con valentía y obediencia siempre agarró al pez por la agalla. El ángel le dijo que le sacara el corazón y el hígado y que los guardara porque le servirían oportunamente. Así lo hizo y pues se llevó esos dos trozos del animal como, como medicina o como remedio, que les podrían servir para algo. Ahora veremos para qué sirvieron. Llegaron a Ecbatana, que fue luego capital de Persia, y de Media, fue capital de Media. Y allí Tobías se hospedó en la casa de Sara, en la casa de Raguel, padre de Sara. Y allí Tobías, que ya estaba informado por el ángel, como he dicho antes, pues le pidió a Raguel casarse con Sara. Raguel, que tenía la mala experiencia de los 7 maridos muertos, no quería de ninguna manera que se casara con Tobías. Pero Tobías se puso tan pesado y además adujo el argumento definitivo que a él le correspondía por la ley el casarse con ella, y el pobre Raguel dijo, bueno, pues que se casen y veremos qué pasa. Tiene un detalle un poco tétrico, que es que cuando los novios ya casados, claro, se retiran a su aposento, Raguel se apresura a cavar un sepulcro porque si se muere Tobías no quiere pasar la vergüenza de que todos le digan que ya van 8, los muertos. Tiene ese detalle macabro en la historia, ¿no? Bueno, el caso es que Tobías, el hijo, Tobías y Sara oran intensamente en su habitación, proclaman que la unión la hacen porque tienen un deseo de descendencia. Y el ángel le había dicho a Tobías que quemara en el pebetero, en la lumbre que hay en las habitaciones, había un pebetero para los perfumes, pues que quemara allí el corazón del pez. Lo quema y sale un mal olor espantoso por lo visto, porque el demonio al olerlo, huyó a Egipto no menos, lo más lejos que podía, ¿no? Y así Sara, liberada ya de aquel mal demonio, puede consumar su matrimonio con Tobías sin peligro para el pobre novio. Así es que la tumba se quedó sin ocupar. Mientras tanto, mientras que pasaban estas cosas, Rafael le había dicho a Tobías, mira, dame los papeles y yo voy hasta donde vive el que os debe el dinero, cobro el dinero y me vengo para acá y ya volvemos para tu tierra. Como con todo esto habían pasado muchos días, en realidad Tobit y su mujer estaban ya muy preocupados porque no volvían su hijo, ¿no? Cuando ya por fin Tobías y su mujer, Sara, con muchos regalos de parte de Raguel y con el dinero que había recobrado de casa de Gabael, que se lo había cobrado el ángel, bueno, pues ya los tres y hacen el viaje rápidamente. Bueno, rápidamente, pues fijaros que se tirarían bastantes días, a lo mejor más de un mes, no sé cuánto se tardaría en ese viaje. El caso es que hicieron el viaje y cuando llegaron a Nínive, donde vivía Tobías, pues Tobías salió corriendo como padre del hijo pródigo, que aquí no era pródigo, que aquí era fiel y bondadoso. Salió a recibirlo, salió la madre, salieron los sirvientes
y salió el perrito moviendo la cola a recibir a Tobías. Bueno, Tobías contó toda su aventura a su padre, pero antes de nada le dijo que traía un remedio para sus ojos. Y entonces, por mandato de Rafael, por indicación de Rafael, le exprimió el hígado en el ojo, en los ojos a Tobit, que se vio libre de aquella catarata que le habían producido las quemaduras de los excrementos de la golondrina. Se le cayeron esas cataratas y empezó a ver bien. Entonces, llenos de alegría todos, porque se ha cumplido muy bien el viaje, porque Sara pues, tiene ya marido y además muy bueno, porque Tobías ve correctamente, porque la madre está contentísima de tener allí a su hijo. Bueno, pues con toda esa alegría dicen de pagarle al ángel, al muchacho que ha acompañado a Tobías. Y entonces cuando van a pagarle, el Rafael dice, no, no me tenéis que pagar, si yo soy un ángel que me ha enviado Dios. Y entonces les dice, alabar a Dios, ese es el pago que tenéis que hacer. Y desapareció de su vista. Y ellos se llenaron de alegría y alabaron a Dios profusamente. Bien, ese es el argumento del libro. El final, os leo el final este. Dice, el ángel le dice no es el final del libro, pero sí es el final de la aventura. Le dice el ángel a Tobías, me ha enviado Dios para curaros a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y tienen acceso a la gloria de su presencia. Los 2 hombres, llenos de turbación y temor, se postraron rostro en tierra. El ángel les dijo, no temáis, tened paz, alabad a Dios por siempre. He estado con vosotros no por mi propia iniciativa, sino por voluntad de Dios. Alabadlo siempre y cantadle. No lo he puesto en el libro, pero sí os lo digo porque en los papeles, no lo he puesto. Os lo digo porque hay mucha gente muy preocupada con la angelología. Mira, la geología o la historia de los ángeles es totalmente subordinada a otros aspectos importantes de la Biblia. Por tanto, no hay que darle demasiada importancia a los detalles que se hablan. Cuando Rafael dice que es uno de los 7 ángeles que están en la presencia de Dios, quiere decir que Dios tiene una corte perfecta. Y esa corte perfecta es al estilo de las cortes orientales que ellos conocían. Y por tanto, alrededor del rey hay una serie de personajes muy importantes en la corte de Persia o en la corte de Babilonia. Había siempre una serie de personajes que eran los que tenían acceso directo a Dios. Pues bien, en Dios no va a ser menos, digo al rey. Los personajes en las cortes de Persia y de Babilonia, esos grandes, tenían acceso directo al rey. Pues bien, Dios no va a ser menos. Dios tiene también una serie de personajes. Aquí dice 7 porque es un número perfecto. No quiere decir otra cosa. Tiene un número perfecto de todos los que hacen falta. De personajes que tienen acceso a él. Y ellos le van a servir de intermediario para con los demás. Hay un esfuerzo muy grande por salvaguardar la trascendencia de Dios, estableciendo siempre una serie de parapetos que impiden un contacto directo entre Dios y los humanos, porque lo santo con lo profano, pues no deben de juntarse. Lo que pasa es que al final resulta que los ángeles también son criaturas. Pero bien, en la mentalidad de esta gente hay unos ángeles que han recibido una santidad especial y por tanto tienen acceso a Dios. Luego, pues en los tiempos actuales y a partir del libro apócrifo antiguo, pues ya se inventan una cantidad de ángeles, arcángeles, coros celestiales y de todo lo que queráis, que está totalmente sacado de quicio. Es una reflexión sacada claramente de quicio. Ya San Pablo le avisaba a los colosenses que Cristo es mucho más poderoso
y nombra 4 grupos de ángeles que todos significan poderosos, ¿no? Los tronos, las dominaciones, los poderes, las potestades, ¿no? Todo significa los poderes del cielo, lo que está más allá, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de Judith. El libro de Judith se divide en 3 grandes partes y un apéndice o epílogo. Cada una de las partes está precedida, o no, está presidida, está en torno a protagonizada por un personaje, que en la primera parte del libro es Nabucodonosor con Holofernes, que es el general del ejército. Ese es el protagonista indiscutible de la primera parte. Sobre todo Holofernes, que es el general de Nabucodonosor, que está invadiendo todo lo que se puede invadir. Y que llegan hasta las puertas de Betulia, la ciudad donde vive Judith. El segundo personaje es Achior, que es un personaje que en la tradición no ha dejado huella y sin embargo en el libro ocupa bastante espacio. Es un general también del ejército de Holofernes que le dice a Holofernes que tenga cuidado con los judíos porque si los judíos no han pecado, tendrán el apoyo total de Dios. Holofernes se enfada muchísimo con Achior, los que están con otros generales también, les dicen que es un hombre que está desanimando al ejército y lo expulsan del campamento y dicen, pues vete con tu amigo allí a Betulia. Él emprende el camino y en Betulia lo acogen bien. Y allí pues también anima a los judíos a mantenerse fieles para que de esa manera Dios se acceda a protegerlos. La tercera parte la preside Judith, que es una heroína, una mujer, que ahora veremos un poquitillo el argumento, que salva al pueblo. Y el apéndice es una prolongación de alabanza y canto por la hazaña que ha realizado Judith. Vamos entonces, ya lo he contado, pero el argumento es este. Nabucodonosor quería conquistar el mundo y envió a Palestina un gran ejército, mandado por Holofernes. Una ciudad de Judea llamada Betulia se resistió heroicamente a ser conquistada. Uno de los jefes del ejército de Holofernes, llamado Achior, dijo a su general que si no han pecado, más vale, señor mío, que no los ataque, porque su Dios y Señor los protegerá y nosotros quedaremos en ridículo ante toda la tierra. Indignado Holofernes, lo expulsó del campamento y lo hizo entregarse a los de Betulia. Pero el ejército de Holofernes consiguió descubrir las fuentes de agua de Betulia y desvió los cauces de agua, y ya sin agua la ciudad se vio abocada a rendirse. Y entonces establecieron un plazo. Si dentro de unos días Dios no nos ha ayudado, nos rendiremos. Pero en esto que Judith, que es una viuda justa, piadosa, recta, bondadosa, todo lo bueno que podáis ponerle, pues por inspiración de Dios va y le dice a los jefes de la ciudad que eso de ponerle plazo a Dios está feísimo, pero que ella va a desplazarse porque tiene un plan, se va a desplazar al campamento del enemigo y va a conseguir que la ayuda de Dios se materialice de una forma que todavía no explica. Todos allí se asustan bastante, dicen que no, pero ella insiste, total, dicen, no, si estamos perdidos, anda, ve. Y entonces Judith se va al campamento del enemigo, al campamento de Holofernes. Va con una criada, se presenta allí ante los guardias al ver que es una mujer muy bella y muy madura,
pues la coge y se la llevan al general. Y el general, pues, se siente en la obligación de hacerla de alguna manera su mujer. O por lo menos de tenerla como concubina. Y entonces Judith aprovecha todo eso para fortalecerse en la oración y en la penitencia y en la decisión de no comer alimentos impuros. Y entonces, cuando el general ya le hace entrar en su tienda para invitarla a cenar, ella dice que ella comerá de sus alimentos, pero el Holofernes se emborracha y cuando está borracho pues, se duerme y Judith le quita su alfanje y le corta la cabeza. Mete la cabeza en un saco y sale de la tienda muy tranquila con su criada y les dice a los guardias que va a orar donde va todos los días a orar. Ellos, como iba todos los días a orar allí, pues la dejan pasar. Pues ella, claro, emprende el camino hasta Betulia. Llega a la ciudad y grita que ha triunfado, que ha conseguido lo que pretendía. Mientras tanto, le abren y entra, claro. Mientras tanto, en el campamento de Holofernes se extrañan de que Holofernes no salga, entran en su tienda y encuentran con que está decapitado y que la cabeza ya ni siquiera está allí. Todos entonces se asustan muchísimo, se pelean entre ellos, ya se desconciertan y se van. El ejército se descompone y se van. Y de esa manera el pueblo obtiene una gran victoria. Entonces, en Betulia hacen toda clase de fiestas y mandan recado a Jerusalén, donde hacen más fiestas todavía y hay cantos de alabanza a Judith y sobre todo a Dios, que ha logrado esa victoria por medio de aquella mujer. El libro está bastante bien escrito, es bonito, se sigue muy bien y además resulta bastante agradable porque además es la victoria del débil contra el poderoso, pero llevada a cabo con finura, aunque la muerte de Holofernes pues, obviamente sea brutal. Luego, ahí hay que destacar una cosita, y es que 3 ciudades dan ritmo a la narración. Esas 3 ciudades son Nínive, Betulia y Jerusalén. Todo confluye hacia Jerusalén, donde se celebrará el triunfo final. Todo Israel se concentra en Betulia. Betel significa casa de Dios. Por tanto, Betulia sería tierra o ciudad en la casa de Dios. Única ciudad que resiste a los dominadores del mundo. Todo el pueblo judío se resume en Judith, palabra que significa judía, pero también puede significar lo neutro, puede tener un significado neutro, lo judío. Ella es la que vence al opresor y sus armas, ella no tiene otras, luego le corta la cabeza con su alfanje, con el alfanje del rey, del general. Ella no tiene armas, las únicas armas que tiene son la oración, la fidelidad a la ley y una audacia heroica. Con esa audacia se introduce en la tienda del general enemigo, jefe de un inmenso ejército, compendio de todos los enemigos históricos de Israel, que está ebrio de poder y de soberbia. Judith le corta, como hemos dicho, la cabeza, retorna a Betulia, victoriosa e incontaminada. Lo de incontaminada es muy importante. Por eso, aunque sea viuda y no sea una mujer virgen, sin embargo, por lo de incontaminada, por lo de pura, se la ha puesto en conexión con el tema de la Inmaculada Concepción. Y en la fiesta de la Inmaculada Concepción se usan varios textos para las antífonas y las oraciones, varios textos tomados del libro de Judith. Por ejemplo, el famoso Toda hermosa eres María,
pues tiene muchos trozos y está inspirado en los cantos en honor a Judith. Es un personaje extranjero, ya hemos dicho, Achior, que recuerda a Balaam, lo recuerda en lo positivo. Es decir, que si tiene que hablar bien del pueblo, habla bien del pueblo, le guste o no le guste. Pues saca anticipadamente las lecciones de la historia de Israel y nos da la clave para entender el libro. La obra recoge un viejo esquema del libro de los jueces. El esquema era pecado, castigo, súplica, liberación. Pero aquí elimina el pecado, es curioso. Hay dificultad más que castigo, súplica y liberación. ¿Por qué elimina el pecado? Porque el pueblo de Israel en este momento no tiene conciencia de pecado. Se sienten muy cumplidores de la ley y dicen, Dios nos tiene que premiar porque somos muy cumplidores de la ley. Por tanto, el viejo esquema, pecado, castigo, súplica, liberación, ahora se transforma en prueba, súplica, liberación. A la confianza en Dios, de acuerdo con la naciente mentalidad farisea, se acompaña la conciencia y la confianza en la propia fidelidad y en la propia pureza de no estar en ruptura con Dios, sino al revés, de estar esforzándose en cumplir la ley. En ese sentido, el libro es muy fariseo. También podríamos decir que el libro es muy apocalíptico, pero ya con lo que me queda de clase no me quiero meter en ese tema. Los Apocalipsis son libros de consolación para momentos difíciles. Este libro consuela en un momento difícil y tiene una serie de rasgos que son típicos de los libros apocalípticos. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, no hay mediano, no hay regular y otras cosas. Esther. Ya he dicho que al principio que teníamos dos libros de Esther, uno en lengua hebrea y otro en lengua griega. El argumento es el mismo, pero el griego es mucho más largo que el hebreo. Una cosa sorprendente es que el hebreo no nombra nunca a Dios, pero el griego lo nombra abundantemente, sobre todo en las oraciones que añade. El libro griego a veces traduce literalmente al hebreo, a veces suprime algunas cosas y en muchas ocasiones hace amplificaciones notables. Nosotros leemos el libro griego, pero lo hacemos de una forma también un poquillo especial. Las partes que están en hebreo las leemos traducidas del hebreo. Las partes que no están en hebreo las traducimos del griego. San Jerónimo se entretuvo en poner las partes griegas detrás de las partes hebreas, con lo cual el libro era una especie de Pedro Páramo, como es, en la que no sabes por dónde va. Luego los traductores actuales sí que lo han puesto en orden, pero claro, la numeración de capítulos y de versículos, si se mantiene la de la Vulgata, aparece como extrañísima, muy complicada. Empieza por el capítulo 11, sigue por el 5, te arma un lío. El libro nos cuenta en primer lugar cómo llegó a ser reina en Persia una judía, huérfana, cuidada por un pariente suyo llamado Mardoqueo, que había estado relacionado con la corte de un rey llamado Asuero. Este Asuero se suele identificar con Jerjes. Esta situación le permitió a Esther intervenir en favor de su pueblo, en un momento crítico en que las intrigas políticas de un visir llamado Amán, enemigo del tutor de Esther, Mardoqueo, condujeron a un decreto de exterminio contra los judíos. Gracias a la intervención de Esther, el rey anuló el decreto y mandó ejecutar al enemigo Amán. Dicen que el libro se escribió para justificar y explicar el origen de una fiesta que tienen los judíos que se llama Purim, o de las suertes, que se celebra en febrero. Esta fiesta es un carnaval.
El libro menciona la fiesta en un momento decisivo, pero esa mención se añadió posteriormente. Los orígenes de la fiesta de Purim son oscuros y no se sabe bien cómo llegó a relacionarse con el libro de Esther. Los judíos, y en esto fueron imitados por los cristianos, dieron contenido histórico y salvífico a muchas fiestas paganas que de esa manera se convertían en medios para transmitir el propio mensaje. ¿Qué mensaje tiene el libro de Esther? Pues muy claro, Dios protege a su pueblo, aunque eso no se perciba siempre a primera vista. Es verdad que el libro hebreo no nombra a Dios, pero también es verdad que la providencia divina es percibida con claridad por el creyente. El autor griego ha hecho explícito lo que para el autor israelita era evidente e implícito. Es Dios quien, aún en las circunstancias más difíciles, salva a su pueblo. En la línea general se insertan otros temas. La lucha entre las fuerzas del mal, personificada en Amán, el visir del rey, el pueblo de Dios que no se pliega a las normas del mundo, que está concentrado en Mardoqueo. Otro tema es el contraste entre la fuerza y la debilidad, tan frecuente en los demás libros de la Biblia. En contraste se resuelve siempre por la protección divina en favor del débil. El mayor servirá al menor, decía ya el libro del Génesis. Dios aquí, como en Judith y como en tantas otras ocasiones relatadas en la Biblia, interviene acabando con el malvado que coincide con el más fuerte. En este libro de Judith, la intervención de una mujer es decisiva en el camino hacia la salvación. Se invita a los israelitas a confiar plenamente en Dios que actúa en la historia a favor de su pueblo. Y los gentiles comprobarán la grandeza del Dios de Israel, hasta el punto de que se moverán a adorar solo al Señor. Bueno, pues este es también el libro de Esther, que en realidad es un libro que tiene un poco también su dificultad para nosotros, ¿no? Porque es un libro demasiado vengativo. Lo he contado sin marcar mucho la historia de la venganza, pero cuando uno lo lee, el ambiente de eso de venganza y de revancha de los judíos contra sus enemigos resulta un poco cristiano. Pero claro, es que estamos antes de Cristo. Y lo que importa en el libro es dejar claro que Dios protege a su pueblo. Y que si nosotros confiamos en Dios, Dios nos protegerá y estará de nuestra parte. Hasta ahí lo del libro.